ganaste. Fin de espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 744. Para nosotros va a ser una enorme satisfacción presentar por línea telefónica a los 4 pelagatos, aunque van a ser 2 los que van a participar en este programa de noticias y opinión de la cadena Democracia. A las 7:46 de la mañana saludamos al señor periodista don José Hernández y saludamos también al periodista Martín Pallares, cada uno en diferentes dimensiones de la urbe, pero con el propósito de esclarecer la coyuntura que estamos viviendo. Lo uno, y voy con ti, Martín, muy buenos días. Mi saludo de respeto para usted, José. Decía Martín, Rafael Correa es una persona que no asume ninguna responsabilidad sobre las cosas que dice. De un tiempo a esta parte ha empeorado con estos síntomas. Eso no dices tú, lo dice el periodista que tienen ustedes la bondad de escucharle. Martín dice concretamente, Rafael Correa es una persona que no asume ninguna responsabilidad sobre las cosas que dice. Básicamente puede decir cualquier cosa que encaje en sus urgencias inmediatas, sin importarle que no sean ciertas. Que no sean ciertas que vaya a cumplirlas, eso es lo grave. O que comprometan cualquier coherencia que pretenda tener, por más ínfima que ésta sea. Durante la segunda aparición a través de Facebook, no ha hecho, desde que vive en Bélgica, circunstancias no ha dicho, no ha hecho, desde que vive en Bélgica. Dijo, por ejemplo, que está dispuesto a dar la vida por Jorge Glass y todo lo que él tiene. La vida y mi patrimonio, dijo claramente, porque cree que un hombre honesto como el vicepresidente no puede terminar en la cárcel. ¿Qué es lo extraño de esto? ¿Lo incongruente? ¿Lo incompleto? ¿O lo susceptible de uno poder debatir con otra persona, con otro ciudadano? Algo así, interrogándose, oye, ¿qué le pasa al vicepresidente de la República? ¿Y qué le pasa al presidente de la República? En eso se encargarán ustedes a través de las 2 crónicas que me parecieron muy importantes y que la gente querrá escuchar a sus autores. ¿Por qué piensan así? ¿Cómo se quiere recuperar la política desde el lado de el expresidente Correa? También es otro tema. Comienzo por ti, Martín. Muy buenos días. Sí, buenos días, Gonzalo. Buenos días a todos. A mí lo que me impacta mucho en este tipo de declaraciones de lealtad de Correa hacia Glass es que eso no tiene ninguna lógica ni ninguna sindéresis política. En política no se mete la mano al fuego por nadie. Hay otro tipo de instancias y de principios por las que uno se juega. Un político honesto no se juega ciegamente por otro político o por un funcionario, ni siquiera por un pariente. Entonces cuando pasan esas cosas es cuando uno empieza a pensar que lo que hay son otras cosas en juego. Yo me temo que en el caso de Correa puede existir complicidad, puede existir una corresponsabilidad en lo
con el ingeniero Jorge Glass. Entonces, cuando Correa dice que él puede dar la vida por Jorge Glass, porque dice que es un hombre honesto y que él daría todo lo que tiene por impedir que un hombre honesto termine en la cárcel. Incluye su patrimonio también. Así dijo, puedo dar todo lo que tengo, dijo. Entonces, eso es del patrimonio, ¿no? Ese momento es cuando uno piensa, lo que pasa es que él da la vida por su causa. O sea, Glass puede arrastrarlo a él, porque no hay otra explicación, no hay una explicación racional desde lo político que alguien haga juramentos de ese tipo, ¿no? Además, no es la primera vez que lo hace. Correa tiene la capacidad de decir cualquier cosa. Ya había dicho que Pedro Delgado es un hombre honesto y incapaz de hacer algo malo. Había dicho lo mismo de Antón, etcétera, de algunos funcionarios. Entonces me llamó mucho la atención la declaración que hizo desde Bruselas. Me pareció que era una declaración absolutamente desproporcionada, irreal, que no la va a cumplir. Y sí, eso es lo que yo escribí en la nota que salió en Cuatro Pelagatos. Usted, José, le nota bastante nervioso, tenso, bastante tembleque al señor presidente Correa o expresidente de la República Correa por este arrastre que podría surgir de un momento a otro cuando se caigan con alguna falencia explicativa las autoridades judiciales o de investigación penal. A ver, Gonzalo, buenos días, también a sus oyentes y gracias por Muchas gracias a usted. por esta oportunidad. A ver, yo lo que creo, siguiendo un poco lo que dice Martín, es que el expresidente Correa todavía está usando una antigua herramienta que usó durante 10 años, que consiste en decir que como él se juega por alguien, termina él imponiendo esa verdad. Es decir, yo creo que Glass es honesto, luego Glass es honesto. Estos silogismos que ha hecho Correa desde hace 10 años son los mismos que ha hecho Ricardo Patiño. Recuerde usted cuando dijo que era imposible que el ingeniero Glass pudiera haberse cogido o pellizcado. Le ponía las centavos. manos al fuego. Entonces, ellos, lo que los dirigentes de Alianza País, incluyo al expresidente Correa y a Patiño, pero pues se puede incluir a Rivadeneira, a Solís, a Espinosa, a Aguiñaga, etcétera, a todos ellos siguen jugando a esta suerte de embuste político que consiste en decir que como ellos dicen que alguno de ellos es honesto, pues es honesto. Y resulta que es eso lo que ya no calza, porque resulta que son los hechos los que hemos ido viendo, los hechos a raíz de la lista de Odebrecht y de todas las otras investigaciones que han ido surgiendo, incluso la propia práctica de gestión gubernamental del presidente Lenín Moreno, lo que ha demostrado que la palabra de Alianza País no vale nada y que esa palabra lo que ha servido es para engañar al país. Entonces Correa sigue usando la misma cuerda que ya está gastada. Correa sigue diciendo, yo digo que Glass es inocente, luego Glass es inocente. Pues eso ya está gastado porque los hechos han probado que no solamente las palabras, sino la gestión gubernamental en la cual ellos invirtieron palabras, discursos, lemas, etcétera, etcétera, termina chocándose contra la realidad de los hechos, y estos hechos incluso ya no demostrados, ya no enunciados, ya no explicados, ya no puestos sobre la mesa por los críticos del gobierno, sino por el propio presidente Lenín Moreno.
Entonces yo creo que esto Gonzalo, muestra que Correa no tiene una alternativa política, no tiene un nuevo discurso, no puede tenerlo, porque efectivamente, en eso refrendo lo que dice Martín, y yo iría más lejos incluso que Martín, yo no le pondría la posibilidad solamente de que lo que ocurra con Glass arrastra a Correa, o podría arrastrarlo, sino que efectivamente Correa ya está involucrado por haber tenido un expresidente que efectivamente hizo lo que hizo y dejó hacer lo que dejó hacer. Entonces, esto significa que Correa es políticamente responsable de toda la corrupción de su gobierno, de toda, incluida la que se le achaca al propio vicepresidente. Entonces, Correa lo que está haciendo ya es jugándose los restos con un argumento y con una herramienta que ya no tiene curso, Gonzalo. Ya el país ya la midió y ya sabe que esa herramienta de creerle la palabra a Correa, pues es simplemente una coartada más. O sea, Correa es capaz de decir cualquier cosa si le conviene. Salir de un atolladero político personal que él mismo se autogesta. ¿Martín? Sí, perdón, no te escuché bien, Gonzalo. Digo que a Correa se le ocurren estas cosas para salir de atolladeros que él mismo construye en sus alocuciones. Se hace grandes líos con su verbo. Entonces después no sabe realmente cómo salir, entonces produce estas cosas incomprensibles para el común lector. O sí, escucha. Yo me temo que él ya ha perdido conciencia sobre el valor de las palabras, o más bien dicho, ha tomado una conciencia sobre el valor de las palabras que es simplemente funcional para él, no desde un punto de vista de la ética pública, sino de su forma de manipular y de interpretar la realidad como a él le conviene, ¿no? Correa ha sido muy hábil en ponerle nombres a las cosas para darle el sentido que a él más le conviene o más le gusta. Entonces él ha sido campeón para nombrar las cosas a su gusto y darles un nuevo significado. Acordémonos que para él $1 millón entregados por Odebrecht es un honorario, no es una coima, y así ha habido varias expresiones que él ha utilizado para darle un sentido particular a las cosas, un sentido que le sirve a él, pero que no tiene que ver con la realidad. José, el presidente, como usted dice, busca una sociedad un poco sumisa o bastante sumisa y unos medios de comunicación convertidos en notarios de sus proezas politiqueras, sociológicas y hasta psicológicas. Esta parte háganos entender cuáles son sus sospechas respecto a cómo se está manejando el presidente. Gonzalo, gracias por hacer referencia a la última nota de una serie de artículos que efectivamente... Postcorreísmo 7 es este. Sí. Y ahí se cierra esta serie. Ya hoy volvemos a la coyuntura, pero creímos necesario hacer por lo menos un punto de llamar la atención sobre un montón de temas, Gonzalo, que quedan y que creemos que no es dable que el país dé vuelta a la página simplemente pensando que como Correa se fue, muchas de las cosas que ocurrieron ya están solucionadas. Y el séptimo artículo al cual usted hace alusión tiene que ver cómo queda la política y cómo quedan los políticos. Y efectivamente lo que estamos diciendo ahí es que la política, Gonzalo, queda terriblemente maltrecha, porque la idea
la idea que Correa transmite y que dejó y que estamos viendo cómo funciona con las señoras Aguiñaga y Rivadeneira y hasta con Pavel Muñoz y eso atraviesa una serie de generaciones de políticos que lamentablemente creyeron con Correa que la política es no el arte de pensar la gestión pública y de pensar buenas políticas y de generar en el espacio público debates que sean debates que suban el nivel de la población y que le hagan tomar conciencia de cuáles son las complejidades de los problemas ante los cuales se encuentra y cuáles son las posibles soluciones y debatir esas soluciones, sino que la idea que Correa transmitió de política es que cualquier contradictor es un enemigo, que ese enemigo hay que desaparecerlo de la esfera pública, estoy hablándolo en forma simbólica, desaparecerlo, denostarlo, denigrarlo, acabarlo, perseguirlo incluso con fiscales y jueces, y que la idea de política que él transmitió es que finalmente lo que él marcó con sus prejuicios, con todos sus resentimientos, con todos los arreglos de cuentas, incluso personales del expresidente, eso es la política, y que entonces los políticos lo que tienen que ser no son gente visionaria, gente interesada en debatir con otros, porque es así que avanza el pensamiento, debatiendo con contrarios, debatir las posibles soluciones, sino que son gladiadores, que son guerreros, y así llamaron incluso a su gente digital, los guerreros digitales, que deben acabar, arrasar con los otros enfrente. Y esta idea de la política y de los políticos le hace un terrible daño a una democracia que por supuesto era endeble, que por supuesto teníamos que renovar entre todos, que por supuesto teníamos que repensar, pero que teníamos que hacerlo en este sentido de buscar consensos en un país pequeño, en un país que tiene potencialidades, pero que también tiene enormes deficiencias y enormes problemas, y lo que transmitió Correa de eso es que la política es solamente la imposición, es tener la verdad siempre y es absolutamente acabar con el otro. Y esta idea de la política y de los políticos que él formó, Gonzalo, da grima, da tristeza ver que el país se queda con esta herencia. Y no sé yo todavía, y creo que no, esto yo estoy diciendo, estoy invitando, los Pelagatos están invitando ahí a la sociedad a pensar, a los sociólogos, a los politólogos, incluso estamos evocando la posibilidad que esto también tiene que ser pensado por los psicólogos, cómo salir de este problema real que Correa transmitió, de esta cultura política absolutamente perversa, que él deja instalada en el país, en que los políticos no pueden entre ellos discutir, sino que entre ellos tienen que absolutamente luchar para desaparecerse el uno al otro, porque no hay espacio para los contrarios. Entonces me parece, Gonzalo, que ahí tenemos un problema enorme que no sé cuánto lo ha pensado el país y que tenemos que superarlo, y por eso da grima ver a todos estos Pavel Muñoz, a todas las Aguiñagas, a todas las Rivadeneiras que siguen creyendo que la política es eso, es denostar al otro, es acabarlo, es inventar coartadas, es inventar ficciones para hacer que el otro no tenga derecho ni siquiera a la palabra, al espacio público. Eso, Gonzalo, es una herencia perversa en la cual la política, la idea de la política y la idea de lo que son los políticos, es terrible la herencia que deja Correa. Ahora, Martín, es importante que se pongan ustedes a pensar también en lo siguiente, y esto es final. El señor presidente o expresidente de la República, Correa, lo que trata al defender a la figura honorabilísima, impecable,
desde el lado de la ética personal, porque también entra la ética grupal del movimiento, del partido político, pero entre los dos, yo apostaría a que el señor presidente se encuentra bastante tenso, bastante impotente de poder no defender a Glass desde Bruselas. A él lo que le preocupa es no poder venir a defenderle acá, porque teme que las cosas se empeoren con alguna alusión o algún reporte que ya tenga en su mente y en su memoria la fiscal, por ejemplo. Me refiero a la fiscal, porque el otro, todos sabemos a qué lado rema. Pero la fiscal podría salir con alguna inquietud que envuelva a la pareja. Entonces, quiere comprometerle su adhesión, su lucha a muertes, su confiabilidad histórica al vicepresidente que fuera de él, a Glass, el expresidente Correa, para que, y con eso, siempre se hable de Glass y nunca de Correa. Es un poco complicado la forma como yo quiero explicarme, pero ustedes que son tan talentosos me entienden. En resumen, Correa no le está defendiendo a Glass, o sí le quiere defender a Glass, o quiere librarse de Glass vía estas estratagemas orales. Voy contigo, Martín. Sí, Gonzalo, yo creo que Correa está en un momento, en unas circunstancias en las que la única forma de defenderse él mismo es defendiéndole a Glass. Me parece que está amarrado a una bomba. Esa es la forma, ese es como yo lo veo gráficamente, ¿no? Me parece que ya no tiene alternativas, lo que dice José es cierto, ya no existe la posibilidad, yo creo que ya ha pasado al terreno de las certezas el hecho de que el destino de Glass es el destino de Correa. Entonces me parece que él desde Bruselas debe estar sufriendo las angustias de no tener todos los controles que ha estado acostumbrado a tener durante 10 años, porque siente, y tiene razón de sentir, que algunas fichas se le están corriendo, escapando, ¿no? Sí. Se le mueven. Se le mueven porque a pesar de que dejó toda la estructura del Estado perfectamente amarrada para que le siga sirviendo a sus intereses, desde Bruselas ya es muy difícil sostener eso, ¿no? Y no solo por el hecho de estar en Bruselas, sino por no tener el control del Ejecutivo, que era el sitio desde donde él puede mantener ese poder, pero ahora ya no tiene todo el control. Él debe tener mucho miedo. A esto agreguémosle que en el tema Odebrecht, mucho de la información viene de fuera. El fiscal, por más incondicional que sea de Correa, tiene la presión de la información que llega de afuera o que ha llegado de afuera y que es muy difícil de tapar. Entonces, sí, yo considero y creo que es evidente en estos enlaces digitales que hace el expresidente Correa, que es evidente su desesperación, su angustia, se lo ve incluso físicamente, ¿no? La forma de hablar, etcétera, de una persona que va perdiendo el control al que ha estado acostumbrado y que denotaba, ¿no? El control que lo hace sobrevivir, ¿no? Como incluso desde el punto de vista humano, él es un ser que sin control, sin ejercer el poder, se desbarata, se desmorona, y creo que eso es lo que hemos estado viendo. Lo cachetudo que se muestra es signo de alguna manera de preocupación, José. Yo tengo las dos partes de los dos líderes que en este momento tienen la siguiente constancia.
Veamos a los dos ex líderes. No hay una sola prueba en mi contra. Se han pasado 2 años auditándome. Soy el ciudadano más fiscalizado de toda la historia del Ecuador. No han encontrado un centavo mal habido en el patrimonio de Jorge Glass. Tengo 2 auditorías patrimoniales. Y déjeme adelantarle algo, querida Patricia. No va a haber, porque Jorge Glass ni roba ni deja robar. Entiende que yo estoy dispuesto a dar la vida por defender a un hombre inocente, honesto. Prefiero perder todo antes que ver un hombre honesto en la cárcel, un patriota. No entienden de eso, no entienden. Solo entienden de estrategia, de diferenciación, de politiquería. Es impresionante la pérdida de valores de principio. Esta no es nuestra revolución, no somos así, compañeros. Vinimos precisamente para cambiar estas cosas. Alguien dijo la semana anterior, nerviositos, ¿no? Usted termina, José. Gracias, Gonzalo. Fíjese cómo los dos hacen el mismo ejercicio de mentir, mentir y mentir. Glass dice que ha sido el ciudadano más auditado de la historia del país. La pregunta que habría que hacerle es ¿quién lo auditó? Lo auditó el señor Poli. Entonces, entre compañeros y entre camaradas auditándose, ¿y qué camarada el señor Poli? Que audita al señor Glass. Entonces, cualquier certificado que dé el señor Glass sobre la honorabilidad del está señor salvado Glass, el otro. El señor Poli sobre la honorabilidad del señor Glass, pues es totalmente sospechoso ese examen. Entonces, uno eso. Y luego el presidente habla de valores, habla de que él ve a gente que sería terrible ver a un patriota en la cárcel. Él puso gente en la cárcel, el señor Correa. Él puso gente en la cárcel, a gente que realmente intentó meter a otra gente como Villavicencio y Jiménez a la cárcel, gente que sí realmente se les puede calificar de patriotas. Entonces, la capacidad, y lo que decía Martín sobre el lenguaje, esta capacidad de hacer que una palabra signifique otra cosa, es Gonzalo, absolutamente alucinante. Y la capacidad o la posibilidad que se da a cada uno de ellos de tratar de inventar una realidad, el señor Glass desde lo suyo y el señor Correa desde Bruselas, es alucinante verlos tratando de inventarse una realidad sobre cosas, Gonzalo, que ya están sobre la mesa y que por fortuna han sido también denunciadas por gente que estuvo con ellos, como el presidente Lenín Moreno. Entonces, Gonzalo, esta capacidad, lo que podríamos concluir del expresidente Correa en Bruselas, es que efectivamente es un hombre que no tiene en este momento posibilidades de intervención, aunque las que tiene las está usando totalmente, y en eso hay que mirar solamente las actuaciones de las señoras Solís, etcétera, el señor Espinosa, todo lo que hacen en la Asamblea, pero ya no tiene una capacidad decisiva de actuar sobre los casos. Y el tema de no tener ese control efectivamente hace que el expresidente Correa crea, Gonzalo, que es su palabra la que puede ser decisiva. Y eso, Gonzalo, lamentablemente para él, ese capítulo, lamentablemente para él y felizmente para la democracia del país, ese capítulo donde la palabra de Correa decidía y cerraba capítulos o los abría, se acabó. Y este es el peor momento para Lenín Moreno, desde el lado de que se busque desestabilizarlo. ¿Con qué propósito termina Martín Pallares? Adelante, Martín. Ahí estamos. ¿Qué pasó? Se complicó. Bueno, yo les agradezco mucho, José. Yo le agradezco mucho también a Martín. Alguna cosa nos ocurrió con la segunda línea. Falloso. No, ya no tiene sentido aquello. Pero, bueno, ustedes quedan pensando
Este segundo enlace digital ya no fue desde el departamento en el ático en el que hizo el primero. Esta vez estuvo en un espacio donde el techo era más alto y plano. Además lo acompañaba una diminuta bandera del Ecuador en la esquina inferior derecha. Está describiendo el estudio de reflexión en Europa del expresidente de la República. Todo lo que dijo no muestra otra cosa, sino que es capaz de todo por desestabilizar a Lenín Moreno, por quien ciertamente hizo todo para dejarlo en el poder. ¿Cómo hay que entenderle a la historia? Complicado, ¿no? Complicado. Pasen pensando. En breves instantes, señoras y señores, en la Noticia Libre, Abelardo Pachano Bertero.